Estamos presentando Transformación Clave. Estamos de vuelta después de que en el primer bloque me retó Roberto K. No, son bromas. Pero estuvo buena la pimponía al aire, ¿eh? Que tú me decías algo, pero sí. Al tiro me dijeron que el rating subió a las nubes. Después cayó. Una pelea tremenda. Así que ahora vamos a hablar de amor, no de peleas y de conflictos. Porque tenemos una tremenda invitada, una científica, bióloga, pero vamos primero con esa bonita cortina. Transformación Clave. Sostenibilidad. Yo lo clasifiqué en sostenibilidad porque en transformación digital podría haber sido emprendimiento e innovación. Sostenibilidad, si al final el mundo tiene que ser sostenible y el amor es importante. Ahora, la sostenibilidad nuestra como seres humanos. Aunque en este programa hablamos de todo tipo de transformaciones, de conciencia, geopolítica, de todo. Así que, por algún lado, es también lo digital, ¿eh? Ojo, porque este libro que se llama La biología del match, el amor desde las cavernas a la era digital, obviamente que tiene que ver con este mundo. Así que saludamos a María Teresa Latechi Barbato, bióloga, autora del libro que acabo de mencionar, Date Coach, o sea, coach para citas, y conocida también, muy conocida en Instagram como la doctora Oxitocina. ¿Cómo estás, Techi? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Siempre es bueno estar en todo tipo de radios de mundo y vamos a ver que en verdad el amor tiene harto que ver con la cooperación y con los problemas que atañen hoy en día. Muy bien, me gustó, ¿viste? Al tiro. Oye, y Roberto Cami nos sigue acompañando. Yo no sé si tú conoces, Techa, Roberto, pero es un emprendedor reconocido del ecosistema, charlista, y también tiene 3 libros, Roberto. Ah, buenísimo. No, si yo le dije que tenía que aquí copuchar de... Y el último se metió en temas de este tipo, ¿eh? Claro. El último yo fui a tu presentación ahí en la FEN, ¿te acuerdas, al frente del Estado italiano. Claro. Ahí nos metimos y porque nos dimos cuenta que el amor y el bienestar son muy importantes en los negocios. Por supuesto que sí. Oye, bueno, perdón, el Instagram lo voy a decir completo, porque tú dijiste doctora Oxitocina, pero doctora.oxitocina oficial. Esa. Sí, para que la sigan. Eso, muchas gracias. Y muestra el libro ahí en pantalla para que lo vea el público. Acá está, pero está un poco lejos, pero bueno, lo voy a anunciar y después quizá en un ratito más, pero vamos a hacer una pregunta. La Techi va a hacer una pregunta para regalar un libro y el primero que conteste en el Instagram de la radio, @radiolaclave, va a ser merecedor, el que dé la mejor respuesta en realidad, no el primero que conteste, porque cambiamos cambiamos la pregunta a la respuesta más creativa. Claro. Yo quería preguntar, oye, ¿cuál es la hormona del amor y los vínculos? Pero si es la oxitocina, tiene el nombre, doctora Oxitocina, entonces como que no era muy sorpresivo, así que la cambiamos. Oye, Techi, cuéntanos un poquito, ¿por qué te decidiste hacer este libro? Tú como bióloga te fuiste metiendo en estos temas. Nosotros nos juntamos a almorzar antes de leerme el libro, a conversar de todo esto. Y bueno, después de leer el libro, y además me encantó, te lo comenté, terminé el sábado, me encantó el epílogo, porque al final, después de todo un libro que tiene que ver, no lo voy a decir, pero un libro que tiene que ver con la biología del match y el amor, termina con un epílogo sobre el amor, pero no necesariamente el único amor, el amor de pareja, sino un concepto más global. Universal. Exacto. Claro. No puedo hacer spoilers, pero bueno. O lo hacemos, lo contamos. No, dale tú. Oye, pero cuéntanos un poquito. Dale, todas las pinceladas. Mira, la verdad es que yo vengo de un mundo súper academicista. Yo estudié biología en una universidad prestigiosa como la Católica, entonces tengo esta mirada de las ciencias naturales y después hice un doctorado en complejidad social donde las ciencias naturales forjaron mucho mi identidad con las ciencias sociales. Y de ahí empecé a darme cuenta que la biología era parte importante de la psicología y también para buscar muchas respuestas de nuestro comportamiento teníamos que mezclar disciplinas, teníamos que saber de antropología o de arqueología y también de biología, entonces era como un todo. Y eso también me inspiró a, seguir mi carrera científica, y yo mucho paper por mucho rato, y de poco me empecé a meter en la difusión científica y me empecé a dar cuenta de que si no era yo el que empezaba a difundir estos temas, o en el fondo esta área más academicista, no íbamos a quedar mucho en la superficie de quizás un aspecto más clínico del comportamiento, más desde la psicología.
Y lo otro que me empecé a dar cuenta que había mucha información que ya estaba y no estaba difundida. Por ejemplo, esto, monogamia versus poligamia, hace rato en las conferencias ya estaba discutido, ya no era novedoso y todavía no se difundía. O cómo seleccionan pareja los animales y cómo el humano qué de diferente o qué de igual tiene. O sea, era información que ya estaba hace mucho tiempo y que uno la veía y nunca era difundida. Siempre nos quedábamos un poquito más en lo clínico, un poquito en el apego. Entonces yo creo que esa es la innovación del libro, que un poco da una pincelada de todo lo que se ha estudiado hasta el momento del amor y también de cómo lo estudiamos hoy en día, qué escalas se usan, qué métodos experimentales se usan, es un poco un approach un poco más, y también psicoeducar a las personas, porque muchas veces se utilizan muchas palabras como la motivación, la creencia, la intuición, y todo eso se estudia realmente. Y si tiene un procedimiento, tiene, digamos, un análisis metodológico que es importante ir psicoeducando a la gente con eso. Oye, María Teresa, el libro responde. Techi, por favor. No, da lo mismo. Con confianza, con confianza. Techi, el libro responde preguntas. La María Teresa le dicen cuando la retan. Así que Techi más. Por eso puso la cara que puso. Perdón, Techi. No, da lo mismo. Debiste haber puesto Techi aquí, ¿ah? Pucha, no, pero hay que darle seriedad. Hay que darle seriedad. Sí. ¿Se responden algunas preguntas como las que acabas de mencionar? ¿O solamente quedan inquietudes? Yo creo que se responden hartas preguntas, pero nunca como una causalidad del comportamiento, que es lo que se tiende a hacer, sobre todo en un mundo tan digital, que es como dime quién eres, dime tus características y te diré cómo te comportas. En realidad la ciencia tiene mucho de abrir preguntas, de abrir líneas de investigación, pero hay líneas de investigación que ya están cerradas y ya están un poco listas, como las que te decía. O sea, la discusión de monogamia, poligamia ya está más o menos lista, ya sabemos las variables que hay que tener como constante o que cambian para que una especie sea polígama o monógama, sabemos lo que ocurre en los humanos. Entonces hay preguntas o lineamientos basales que están listos, pero la ciencia siempre abre más preguntas y eso igual es lo lindo. Y yo siempre digo, cuando alguien cierra preguntas en esta área es porque quizá no es experto en el área. Tú sabes que discutíamos en un evento con un empresario que me decía, no está preparado el ser humano para vivir en monogamia a la edad que estamos logrando llegar, y sobre todo que estábamos justo en una charla de longevidad. Y me dice, yo ya hablé con mi familia, hablé con mis hijos, cuando ellos cumplan 80 años yo me voy a separar. Y la verdad las cosas es que parece un chiste, pero dado los acontecimientos, dado lo que estamos viviendo, cómo la tecnología avanza y supuestamente vamos a poder extender nuestra vida prácticamente lo que queramos y lo que sea nuestra voluntad, ese chiste no parece tan alejado de la realidad. ¿Qué opinas de eso? Mira, es una acotación bien importante porque nosotros no somos monógamos unificados, nosotros somos monógamos seriados, que quiere decir que estamos por un tiempo cooperando y luego buscamos otra pareja. Mira. Pero aún así no podemos llegar a la falacia naturalista que así tenemos que vivir, porque obviamente hay cultura e instituciones que nos permiten, ¿no es cierto?, que la monogamia quizás sea unificada. Pero si uno lo ve en los aspectos más reproductivos, en que, por ejemplo, la descendencia tiene cabecita grande, no tiene la visión lista, no está preparado para comer como una jirafa que está lista para pastar, uno dice, bueno, los dos sexos están obligados a quedarse por un periodo de tiempo, pero ese periodo de tiempo es de 2 a 3 años. Y nosotros tenemos hasta los hijos en la casa hasta los 35. Entonces, al final, nosotros igual modificamos y adaptamos nuestra conducta. Entonces, lo que yo investigo es qué motivaciones generan ese contrato más que la conducta per se, porque la gente hace realmente lo que quiere, da lo mismo eso. Como que uno en los datos ve que hay todo tipo de relaciones, pero cuando lo que yo estudio es que hay default, o sea, si yo pongo a personas sin un lenguaje, ¿qué tienden a hacer quizás? Porque obviamente con el lenguaje yo puedo abrir la relación, yo puedo ser polígamo, con la institución, si le decimos a las mujeres que no salgan, que no sean infieles, también puedo irme hacia un tipo de apareamiento. Entonces hay cosas que están como ligadas a todo esto. En el fondo tú eliminas el marco ético, las instituciones religiosas, y sacando todo eso, ¿cómo son los humanos, cómo debieran ser y cómo debieran comportarse? Pero ¿cómo debieran ser? Claro, no es un determinismo. No es deontología, ¿Cómo serían? ¿Cómo somos? Claro, ¿Cómo somos? Claro. Es más descriptivo, exacto. Es más descriptivo. Es como incluidos por la cultura, y dentro de la cultura está la religión y la ética y la moral que va cambiando. Alex, que cuando es tan difícil aislar todas las variables, estas pruebas de cómo somos no son 100% fidedignas. Exacto. No, pero uno lo va viendo en otras especies. Los bonobos. Claro. Por ejemplo, yo me quedé impactado. 1.500 especies practican la homosexualidad y que el 60% de la hembra bonobos
son bisexuales y tiene que ver con bajar los conflictos, Exacto. una forma de relacionarse para que no hayan conflictos. Bueno, entonces al final uno mira la naturaleza y ve tantas cosas que están normadas por la cultura, que Es que eso es son bien interesante. constructos, como suelen Los decir. constructos culturales son parte también de la biología. Yo creo que eso también enseñarle a la gente que la biología no es un determinismo genético, que en el fondo también adquirir información importante del entorno es parte de cómo está hecha nuestra mente y qué cosas filtramos y qué cosas no, también es parte de la biología. Y cambiar ese paradigma y comprender que eso es lo que uno estudia es súper difícil porque la gente tiende a categorizar como biología versus cultura. Y yo como primera clase de biología del comportamiento es que eso no es así. Nosotros necesitamos el ambiente, no se contraponen. Exactamente, no se contraponen. De hecho, una pregunta, si yo tuviese que recomendar este libro y alguien me pregunta, ¿para qué me va a servir a mí? Okay. ¿Cuál sería la respuesta a eso? Mira, la verdad es que yo creo que a alguien que le gusta mucho la antropología, que se leyó Homo Deus, este libro lo puede disfrutar de la igual manera, si quiere informarse. Entonces, como un quinto de Homo Deus, ¿no? Sí, de hecho, sí, de hecho ahí como que vemos varias falacias evolutivas que quizás se quedan en Homo Deus, como diferencia sexual o como los temas de los animales que tú nombras. Y también una persona que quiere saber un poco más del amor. No creo que sea un libro de autoayuda, pero sí te ayuda a tener cierta perspectiva y a decir como chuta, estos son patrones universales que nos pasan y también hay ciertas diferencias individuales, pero no todo es culpa de la infancia, no todo es culpa de un trauma. Es como que yo saco también esa mirada. Bueno, y de hecho lo que tú dijiste es un poquito un mito, eso de que no, porque ahora vivimos tanto, ya no podemos tener una sola pareja. Ni antes, cuando vivíamos mucho menos, estábamos hechos para tener una sola pareja. O sea, claro. Los 2 o 3 años de cuidado de las crías, de los hijos. Lo que pasa es que él no lo dijo, pero yo además soy coach organizacional. Perfecto. Entonces eso que estás diciendo me está resonando ahí con las heridas de los niños y esas cosas. Es que sí, es difícil porque al final la difusión de la psicología es una difusión que ha costado harto y es una difusión que tiende al determinismo. Entonces es difícil, a mí me cuesta harto difundirla también, pero yo siento que se puede difundir diciendo como, mira, estas variables influyen en tu comportamiento, pero también pueden haber otras variables y tener clara cuáles son esas variables igual nos baja la incertidumbre. Yo creo que eso es importante. Oye, tú sabes que la pregunta que hice es porque este libro, mirando la pura tapa, las tapas son bien importantes. Ay, sí, eso fue terrible. Yo pregunto dónde está el anexo de los trucos de Tinder. El anexo. Me imagino que no hay. No, sí hay. Ay, no sé si son trucos, pero hablamos como de todos los estudios. Lo que pasa es que es bien interesante que el celular y las updates son como ponerle un chip para mí como bióloga a un pingüino. O sea, me estás dando información sobre la conducta de alguien. Entonces, Happy Fit. Claro, como Happy Fit. Entonces, al final, aunque la aplicación no lo quiera, lo hace. Entonces ahí también hemos visto, bueno, si una persona se decepciona en Tinder, ¿por qué se decepciona? Bueno, hay teorías que explican la selección de pareja, que se acoplan con esto, y eso es muy interesante. Y esas líneas de investigación que antes no hablaban, en este libro yo las hago hablar un poco. Interesante. Oye, y una de las esperanzas, cuando al final concluyes que somos mucho más dinámicos, en general yo veo ese concepto, y tomando el concepto de determinismo, incluso en las parejas que encontramos, no solo porque cambiamos entre los 15 años y los 60, 70, 80, sino también porque nos adaptamos a las parejas y nos moldeamos. Entonces tampoco hay que tener esa mentalidad tan fija a la hora de buscar pareja, sino estar abierto a moldearse un poco. Sí, de hecho esas son discusiones hasta en la disciplina. Si uno ve como, por ejemplo, entre la economía y cómo surgió la teoría de redes, también es como, no sé, cómo todo lo modela el individuo o lo modela las propiedades emergentes de los individuos. Y en realidad esto es un poco de ambas. O sea, hay cosas que sí, podemos tener un primer o un borrador, pero hay cosas que también se van forjando con nuestras relaciones y quizás esos traumas o esas experiencias no son una persona que encaje sobre la otra, sino nos vamos formando también con la otra persona y eso está demostrado. Si estamos con una persona depresiva, vamos a tener cierto comportamiento también, eso nos va a afectar y eso nunca se dice, digamos, siempre se hace como un encuadre de que tengo que buscar mi media naranja o un encaje, pero ¿un encaje de qué? En el fondo es como, tengo que conocerme hasta cuál es la cima de conocerse a sí mismo para conocer al otro. Entonces, como esas preguntas que bordean también la filosofía, uno las abarca también en la biología. Me tocó estar conversando hace poco también con una persona que me decía, yo busco ese amor universal también en la pareja.
Y después me comentaba, pero yo veo tantas parejas que duran tanto tiempo, no tienen ese amor universal y a lo mejor se acostumbraron, o a lo mejor dijeron, esto es todo, esto es a lo que se puede aspirar, y que finalmente terminan con las parejas que terminan porque sienten que no hay otra oportunidad mejor que esa. ¿Qué pudiste investigar de eso? Eso es bien interesante porque al final nosotros le estamos dando un poder jerárquico a una emoción. Entonces, ahí yo siempre empiezo con la reflexión, bueno, ¿qué es mejor que otro? Es una mirada moral del amor realmente. Cuando tú dices, yo veo a las parejas que tienen este amor, ¿qué ves realmente? ¿Cómo lo podemos medir? ¿Tú ves satisfacción? ¿Tú ves tiempo de la relación? ¿Tú ves más risas? ¿Tú ves más fotos en Instagram? ¿Cómo qué variable en verdad está forjando en tu mente que tú dices, esto es mejor de lo que yo tengo? Y también pasa mucho que hay propiedades de mercado, que es distinto si en un fenómeno isla yo ya conozco a todas las personas, a, no sé, el fenómeno que ocurre en las grandes ciudades, donde creo que tengo quizás infinitas posibilidades de conocer a alguien. Obviamente ahí mis vínculos van a ser mucho más retraídos que lo que ocurre en las ciudades. O sea, si yo tengo, por ejemplo, en Tinder a 1000 personas, en Instagram a otras 1000 personas, mi mente va a creer que tiene muchas más posibilidades de las realmente que tengo. Entonces, todas esas variables también van forjando lo que uno cree, pero yo creo que lo que he visto mucho es que las personas, sobre todo en temas con el amor, creen que hay una jerarquía metafísica. Es como, esto es, y se va actualizando. Antes era la media naranja, ahora es el amor universal. Pero, ¿qué es eso? Es como hablar de racionalidad muchas veces, como ¿qué es es como que todos sabemos realmente, pero cuando uno lo pregunta no sabes de qué estás hablando. La racionalidad, si uno la ve en economía, puede ser, no sé, una preferencia revelada de ir al supermercado. Si yo la veo en otra área matemática, puede ser la lógica. Si yo la veo en biología, puede ser, es súper racional enamorarse porque con eso me puedo reproducir. Entonces, lo mismo pasa con el amor, como ¿qué definición le estamos dando y cómo esa definición nos afecta también en nuestras decisiones? Bueno, y eso es justamente uno de los objetivos tuyos, en el fondo ampliar la mirada, también como coach, date coach, bajar la angustia, o sea, que tengan una mirada, que tengamos todos una mirada más amigable. ¿Cuál es el objetivo? Te lo preguntó Roberto, pero te lo vuelvo a preguntar yo. Y porque el libro tiene una tapa que uno dice, esto es leseo, porque es una tapa juguetona, pero hay harto vinter ya, como le decían antiguamente. Yo tengo que decir que hay la tapa... harta hormona, se me quedó el cassette, sí. harto tema de dopamina, serotonina, oxitocina, hay harto tema de biología interesante. Me alegra estar en este programa, ¿por qué? Porque al final la tapa es una decisión que tomó, yo estuve luchando un mes por la tapa. Con la editorial. Con la editorial, porque al final es no es que no me guste la tapa, pero en el fondo yo sé que va dirigida a un cierto público y que el libro con esa tapa no expresa todo lo que es el libro. Yo lo entiendo, pero también ahí fue, y me alegra estar en este programa porque yo digo, este libro también es para ustedes, y yo sé que si ven ese libro en la librería, probablemente les cause cierto rechazo. Yo lo entiendo. Pero el título es tuyo. El título es mío. Ahí no te toca la editorial, la editorial no te toca el título. El subtítulo también. Pero bueno, yo quería hacer como algo, una línea de tiempo. Obviamente ellos saben más que yo en términos de marketing. Yo igual vengo de la ciencia y cuando lo veía con mis amigos decía, oye, qué bacán la tapa, pero al final confío en que la editorial, y también agradezco a la editorial que se atrevió con una científica no famosa, digamos, o no tan farándula en hacer esto. Así que... Oye, ¿te puedo dar un dato? Dime. En 3 libros, el primero la tapa la hizo la editorial. ¿Ya? La segunda la hice yo y la tercera la mandé a hacer yo. Con un experto gráfico. Ya. El que más vendió, el que hice yo con Paint. ¡Qué buena! Así que no es ningún indicativo la tapa de cómo le va a ir el libro. Ninguno. Oye, y lo otro que me preguntaron, ¿me lo repiten? No, yo creo que la pregunta era, yo dije lo de la tapa y dije que al final, ¿cuál es el fin del libro? ¿Qué es lo que buscas con el libro? Porque hay un propósito de bajar la ansiedad, hay un propósito de que las personas sepan, a todos nos pasa lo mismo, como estaba ese dicho en algún programa. ¿Cuál es el objetivo que persigues con hacer esto? Que no es difícil de leer, pero tampoco es Condorito, ¿cachai? Claro. Porque la tapa se ve más light de lo que es, pero es muy fácil de leer y entender.
pero tiene contenido biológico y científico. Es un arte, pues, con contenido. Entonces, conectando con estos piropos que le tiré a la tapa, el contenido, ¿qué es lo que pretendes tú? Mira, yo creo que... ¿Qué conecta con para quién? Claro, mira, yo creo que lo que tendemos cuando hablamos de amor es poner todo en una juguera. Y cuando uno ve la biología es comprender que hay muchas cosas que no están en una juguera. Si yo quiero, por ejemplo, una buena relación con ciertas características, ¿tengo que tener un buen impulso sexual para llegar a esa relación? Probablemente la respuesta es no. ¿Está bien que alguien se apegue y no esté enamorado todo el tiempo? La respuesta puede ser sí y puede ser no. O sea, no tiene que ser todo en una juguera como ideal, como se nos ha dicho muchas veces. Y en este ingredientes que uno le puede echar en este smoothie, hay mucho de distintas disciplinas que estudiaron. Y eso como es lo interesante. Y lo impresionante que el tener ingredientes para este smoothie no hace ser lo que somos ahora, no hace aumentar la variabilidad. O sea, imagínate que nosotros al tiro, con el primer impulso sexual, llegáramos a pegarnos y a tener hijos con esa persona. Probablemente hay cosas que no filtraríamos. Entonces, el que todo esté disgregado también nos permite o nos permitió en un pasado evolutivo sobrevivir. Hoy en día probablemente nos está generando todo este tipo de preguntas, porque obviamente sería más fácil, no sé, que yo le baile a una persona, él me baile y listo, y nos fuéramos para la casa. Pero y se Techi, lo que tú quieres decir con la juguera, yo lo entiendo como que no está todo absolutamente determinado, claro, determinísticamente. Exacto. Y todo fijo, sino que hay matices en cada una de las etapas del amor. Exacto, y hay cosas que no, por ejemplo, tenemos que pensar que muchas etapas del amor no están para encontrar el amor de tu vida, como que eso la gente cree, que es como, ay, me atrae mucho esta persona, y mi cerebro igual tiende a decir, démosle con todo, pero ese démosle con todo es que voy a ser feliz con esa persona, son otro tipo de preguntas. O sea, también. De hecho, para aprender. Exacto. El proceso de aprendizaje se produce en esa etapa también. Exacto, ¿no? Y lo otro, comprender también que el amor es una emoción, que hay una necesidad básica como el apego, que hay un bucle de estrés, que esa dopamina que muchas veces decimos que nos entrega felicidad, en realidad cuando uno logra la conquista disminuye, y en realidad lo que yo sentí es más euforia. O sea, comprender todos esos procesos también me ayudan a desmistificar y decir, mucha gente dice, es que yo nunca me he enamorado, y en realidad nunca se han enamorado porque no se han enamorado de ese estereotipo de lo que es el amor, que es como que te vaya a buscar al aeropuerto. Chuta, que alguien te vaya a buscar al aeropuerto en último minuto demuestra quizás hartas disfuncionalidades. O sea, que no, y además que ahora va el metro un tiempo. Exacto, pues no es tan necesario, no es tan necesario. ¿Viste lo que dijo? Hoy aquí van a haber una cantidad de peleas hoy día. No, pero me parece interesante el tema de los estereotipos. Ahí me respondió todo el programa. Que no nos pongamos esa fijación en la mente, que si no es como yo me lo imagino, no es. Claro. Y hay 3 etapas del amor: la etapa del deseo, el impulso sexual, la atracción romántica y el apego. Oye, antes que se nos acabe el programa, ¿cuál es la pregunta, Techi, que tienen que responder lo más creativamente en nuestra cuenta de Instagram de la radio, @Radio La Clave? ¿Cuál sería la pregunta? Es que es lo más importante para enamorarse según nuestros auditores. Ya, y el jurado va a estar compuesto por nosotros. Exacto. Exacto. Perfecto. Así y se ganan un libro, un librito y una botella de agua a la llave. No, un libro nomás. ¿No hay un regalo ahí de Happy Jane también que veo que te bueno, el sí, libro? Gabo León y Happy Jane, los dos me comentaron el libro, lo cual se agradece, porque Gabo León es un experto de difusión científica, una inspiración, y bueno, Jane obviamente una pionera también en la difusión de la sexualidad en este país. Pues entonces... Oye, pero yo no quiero hacer ningún spoiler, pero vuelvo al epílogo, me encantó. O sea, tampoco hay que volverse loco con emparejarse, hay que cuidar otro tipo de relaciones, los vínculos significativos, como dice ese estudio de Harvard, que partió en 1934, creo, sí, donde al final las personas que mejor envejecen, que más felices en términos de salud, de cuánto viven, tiene que ver con cultivar con cuidado y reciprocidad esos vínculos de amistad, no necesariamente solo ponerle pino, ir a buscar al aeropuerto a la pareja, sino ir a buscar al aeropuerto al amigo, a la amiga. Sí, sí, yo creo bonita que conclusión. Eso siempre me ha inspirado, y de hecho yo igual, gracias a esto, creo que vivo las relaciones de manera distinta. O sea, para mí el fin en sí mismo quizás es la soledad, y todas las otras relaciones son parte de la vida. Cuando el fin en sí mismo... O el fin es el bienestar, diría yo. Claro, el bienestar, o el estar solo, la soledad no lo hablo como el sentirse solo. Y eso igual hace que baje la incertidumbre y que uno se tome las relaciones de diferente manera.
cuando el fin en sí mismo es buscar un tipo de relación estereotipada, creo que produce mucho estrés en las personas y mal funcionamiento también. Las personas dejan abandonado a su familia por amor, dejan abandonado a sus amigos por amor. Obviamente el cerebro te ayuda a eso, y eso también explico en mi libro, que el cerebro quiere que nosotros estemos con esa persona. Pero también, si uno lo llevamos a términos más quizás empresariales, cuando uno aprende cómo nos relacionamos, en los fenómenos de etnocentrismo, por ejemplo, que a mí me produce oxitocina estar con un compañero que yo considero igual o que considero de mi núcleo, y discrimino a la otra persona o no quiero saber la idea de la otra persona, comprender esta simple naturaleza humana también nos ayuda a forjar otro tipo de relaciones. Pero tenemos que empezar a comprender la naturaleza humana más básica. Y yo creo que eso también ha sido el error quizás de otras disciplinas, que nos queremos ir como, oye, ya, cooperemos. Chuta, pero para cooperar empecemos a ver qué cooperaciones hacía el humano en el pasado, chiquitita, reciprocidad, oye, cositas así. Tengo que saludar a nuestros auspiciadores. Obvio. Morris Opaso lidera la revolución digital con soluciones en la nube. Más de 1.500 proyectos en la TAM respaldan su enfoque 360 para innovar con tecnología. Transforma tu empresa ahora con Morris Opaso. Visita morrisopaso.com. Son partners avanzados de AWS. No tengo tiempo, Techi. Ay, te asusté. Después me duele todo. Basta de pretextos. En Gimnasios Spotlight transformamos tu excusa en energía con descuentos increíbles que te dejarán sin aliento. Ingresa a www.spotlight.cl y comienza a entrenar. ACTI, la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información, impulsa el desarrollo digital de Chile, promoviendo la innovación, el talento y la transformación tecnológica, conectando el presente con el futuro y apoyando a empresas, personas y tecnología que están cambiando el mundo. Ya posteamos, creo que en la pregunta describan buenísimo qué es lo que es el amor, y lo más creativo se va a ganar el libro, así que agradecerle a nuestra invitada María Teresa Techi Barbato, y con su libro La biología del match, el amor desde las cavernas a la era digital, y también a don Roberto Cami, nuestro co-conductor de este bloque. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Techi, por tremenda información. Gracias. Sigan a la Techi en Instagram en doctora.oxitocinaoficial. Nosotros nos despedimos, los dejamos con Beto Aguemio y Es Clave. Cuídense mucho.